cómo escoger el estilo musical apropiado para su iglesia. La música ha sido y será una parte muy importante de la vida cristiana. Un culto sin música es como una primavera sin flores ni aves, como un cuadro en blanco y negro. La Biblia contiene más de 1500 referencias a la música, ya sea en la adoración individual o colectiva. El pueblo de Israel la usó como un medio para expresar gratitud y alabanza a Dios por su protección durante su peregrinaje a la tierra prometida. Fue también usada por los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva y continuarán acompañando a los redimidos en las mansiones celestiales. El ángel de Juan dice que la capacidad del canto es un don de Dios y nos dice en imperativo, usémosla para su gloria, puesto que la música es tan importante como medio para expresar nuestra adoración a Dios porque causan tantas discordias entre el pueblo de Dios. ¿Es la música o somos nosotros los verdaderos responsables por los desacuerdos? ¿Qué tipo de música es la propiedad para adorar a Dios? Si la música es un don de Dios, entonces, ¿por qué se dice que existe música mala y buena? Porque existen tantas diferentes de gustos musicales entre los que profesan seguir a Cristo, que el elemento modera el gusto musical durante mis años universitarios. Formé parte de la comisión de música de mi iglesia. Una de las funciones de la música era aprobar toda la música para se tocara en los cultos. En ciertas ocasiones la comisión necesitaba aprobar un programa que los grupos vocales habían preparado. Cada vez que un grupo terminaba de cantar, los miembros de la comisión debíamos votar por él canto para aprobar o desaprobarlo. De todos los cantos que escuchamos, no hubo ninguno que tuviera un 100% de la aprobación, es decir, algunos miembros votaban sí o otros no. Al final, la persona encargada del programa se acercó para recibir la lista de los cantos aprobados y lo que dijo me hizo considerar cómo percibimos la música en la iglesia, puesto que todos los miembros de la comisión comparten la misma filosofía de la música adventista. ¿Por qué razón algunos votaron sí o otros no por los mismos cantos? ¿Está siendo imparciales en sus opiniones o su voto es la expresión de sus preferencias musicales? El primer elemento que influye sobre nuestro gusto musical es la preferencia personal. La diferencia en las preferencias musicales son solo esto, preferencia, y está directamente relacionada con nuestra sensibilidad estética, de acuerdo a Rubén López Cano. Nuestra preferencia musical puede verse afectada por los intereses personales del grupo, y agrega que la emisión de juicio primario, me gusta o no me gusta, es el primer y más natural posicionamiento de un sujeto frente a la música que escucha.
Cuando escuchamos cualquier tipo de música, nuestra respuesta natural es la de emitir un juicio. El segundo elemento que influye en nuestra preferencia musical es nuestra asociación mental. La vida de todo ser humano es afectada por hechos y experiencias únicos. Estas asociaciones mentales son formadas desde los primeros meses de vida. Por eso, algunos estilos musicales nos hacen volver a vivir ciertos momentos especiales e inclusive puede recordarnos situaciones alegres, tristes o dolorosas. Son esas asociaciones las que nos hacen percibir alegría, triste o dolor. Son eso, esas asociaciones las que no hacen percibir cierta música como buena o mala, pero la realidad es que la música en sí mismo no es religiosa o no religiosa, no es moral o inmoral. A causa de nuestra asociación mentales, ciertos estilos musicales llegan a ser recordados como religiosos. Cuando mi hijita Aileen estaban aprendiendo a gatear, mi esposa y yo colocábamos objetos fuera del alcance de su mano para que ella se animara a cubrir distancias más grandes. En una de esas ocasiones, mi esposa colocó un juguete más lejos de lo normal mientras tocaban la canción Algo en el agua. Cuando ella alcanzó el juguete, su carita se iluminó con un sentido de realización. A partir de ese día, cada vez que ella escucha esa canción, sonríe y empieza a saltar con alegría. ¿Quién le enseñó a reaccionar así? Nadie. La realidad es que en su mente la canción le recuerda un momento feliz y aún a su corta edad es evidente que logro hacer una asociación mental. La asociación mental es que la música despierta en cada individuo puede ser analizada desde dos perspectivas: el carácter ético que cataloga la música como buena o mala e incluye implicaciones morales, y el carácter estático que cataloga la música como bella o fea. Para entender un poco más la calidad ética y estética atribuida a la música, echemos un vistazo al pasado, particularmente a la cultura griega y a su influencia en nuestro concepto occidental moderno de la música. La cultura griega antigua daba gran importancia al concepto de la belleza, pero la belleza era regida por el principio de la proporción. Por lo tanto, cualquier ser animado o objeto inanimado proporcionado era considerado bello, mientras que lo desproporcionado era considerado no solamente feo, sino inútil y rechazable. El estudio de la belleza se denomina estética. Nuestra mentalidad occidental moderna evalúa las artes con el crítico estético, mientras que la ciencia es evaluada con el criterio ético. Los griegos consideraban la música como una ciencia, no un arte tal como la consideramos hoy en día. Sin embargo, para ellos la aplicación de los principios estéticos de proporción,
no estaba limitado a la arte, sino también a la ciencia. La música representaba el estudio matemático de los números en proporciones. Mucho de esta teoría fue desarrollada por Pitágoras de Samos. Otras disciplinas estudiada y practicada por los griegos y que aún es ampliamente usada en nuestra cultura occidental moderna es la ética. La ética es el estudio del bien y del mal en el marco del comportamiento humano. Los griegos también sometían la música al analizar y a los judíos de la ética. El, el filósofo griego Platón creía que el ritmo y los tonos melodías son los que más penetran el alma y se apoderan de ella poderosamente. Por lo tanto, Platón creía que la música debía regularse de tal forma que solo se usara cierta escala y que el uso de la música se limitara a la música vocal, porque la música instrumental al perder la palabra pedía el poder de cambiar al oyente. Tanto Platón como Aristóteles creían que cada modo era tan poderoso que les daba a la música escrita en ese modo la habilidad de afectar el comportamiento humano de forma específica. Esta teoría, llamada la teoría de esto, nació originalmente con el filósofo Pitágoras. Pitágoras creía que el universo tenía su propia música en la que denominó la armonía de las esferas. Esta música, resultado directo de las proporciones matemáticas antes descritas, requerían que el ser humano se alineara con las músicas cósmicas para estar en armonía con el cosmos. Esta creencia se hallaba también presente en la tradición egipcia, donde la música era vista como sagrada y estaba fuertemente asociada con rituales culticos. Los egipcios también pensaban que la música tenía su propio poder divino, pero recién con los griegos se desarrolló la teoría de Eton. No influyó en el estudio de la música en la educación formal griega. Como cristianos creemos que la música es un don divino, pero no divino en sí mismo. Al producirla no buscamos alinearnos con el cosmos, sino al alabar a Dios, el único que tiene el poder de transformarnos por medio del Espíritu Santo. Al darle poder a la música perpetuamos ideología pagana e idolatras, convirtiendo la música en una forma de idolatría auditiva que es tan peligrosa como la idolatría visual. Los elementos tercero y cuarto que influyen en nuestra preferencia musicales son las culturas y las diferencias generacionales. Estudios realizados por Wilhelm Werthauer afirma que la Iglesia latinoamericana en los Estados Unidos, especialmente aquellos con inmigrantes mexicanos de primera generación que nacieron en México y emigraron a los Estados Unidos como adultos, tienden a ser fuertemente influenciada por preferencia y práctica católica. Esta congregación prefiere adorar en español porque, según Paul Barton, adora
en su lengua natal les da un sentido de pertenencia y le provee un recurso para mantener su identidad cultural hispana. Las congregaciones de primera generación de habla hispana en los Estados Unidos también ponen mucha énfasis en la reverencia dentro del santuario y consideran que cualquier expresión emocional, física o con demostraciones enérgicas es irreverente. Por lo tanto, los estilos musicales que favorecen los cristianos de primera generación reflejan esta referencia. En contraste, los hispanos de segunda y tercera generación, los hijos de inmigrantes, en su mayoría se sienten más cómodos hablando inglés al que consideran su primer idioma, aunque son norteamericanos por nacimiento, siguen siendo considerados hispanos por la cultura anglosajona, y los hispanos de primera generación los consideran muy americanizados. En las palabras de Daniel Rodríguez, los hispanos de segunda y tercera generación se ven formados a vivir en el guión entre ser mexicano o hispano y americano, o como dice Suan Chen Ren, son individuos de la tercera cultura. Esta dualidad influye en las referencias musicales, como los hispanos de segunda y tercera generación crecieron escuchando música español en estilo que les gustaba a su padre y abuelo, pero al mismo tiempo se identifica con la música cristiana contemporánea, no solo porque está en inglés, sino porque es más afín a su cultura y más acorde con la generación en la que están viviendo. Hace algunos años conocí a James, una talentosa organista. Un día tocó un arreglo de un himno conocido y cuando terminó me acerqué para agradecer por su participación. James sonrió y me dijo: cuando toqué este himno en el culto, mi padre me recibió en la casa con el ceño fruncido y me dijo que la música que había tocado era la misma que tocan en la cantina. Después de esto recibí la vara de la corrección. ¿Qué himno era ese? El himno era: Señor mi Dios, ¿quién daría hoy día que este himno es música de cantana? El padre de James no percibía esa música como su hijo, como su hija, ni como nosotros la percibimos hoy. El himno sigue siendo el mismo, lo único que ha cambiado es la perspectiva generacional. Otro ejemplo de diferencias generacionales se pueden ver en algunos cantos del Nuevo Himnario Adventista del Séptimo Día en español. Por ejemplo, el canto En Momento Así no era bien recibido. Muchas generaciones hace unos 30 años porque eran considerados demasiado modernos. Si la música o la letra del canto sigue siendo la música que es, entonces lo que ha cambiado nuestra percepción, pues para la generación del siglo XXI este no es moderno, sino un canto de adoración perfectamente adecuado.
para ser cantado por la congregación. Como hemos visto, existen diferencias en las preferencias musicales de cada generación, pero también existen diferentes expresiones de la adoración, aún entre personas de una misma comunidad. Las expresiones de adoración, ya sean individuales o colectivas, pueden diferir, pero hay de proceder del mismo lugar, un corazón lleno de gratitud por lo que Dios hace por nosotros. En la Biblia encontramos ejemplos que ilustran bien cómo encontrar el equilibrio en este dilema. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 20, encontramos el recurso de la victoria del pueblo de Israel sobre los moabitas y los amonitas. En los versículos 19 y 20 se dice que el rey Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todos los judíos y los moradores de Israel, Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijas de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Como podemos ver, el estilo de adoración del rey de los moradores de Judá y Jerusalén eran distinto al de los levitas. Los primeros se postraron para adorar, mientras que los segundos se levantaron y cantaron con voz alta y fuerte. ¿Acaso uno de los dos grupos adoraba correctamente, mientras que el otro los hacía incorrectamente? De ninguna manera. Este pasaje ilustra claramente que el estilo puede ser distinto, pero esto no es razón para no adorar juntos. Recordamos que siempre y cuando buscamos honrar a Dios y ser sensible hacia los que nos rodean, podemos expresar nuestra adoración de manera personal. Otro ejemplo de diversidad en la adoración se encuentra en el deseo de toda la gente, donde Elena de Juárez comenta cómo se adoraba en tiempo de Jesús. Allí se menciona que la fiesta de la cabaña había sido diseñada por Dios para que el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia, y agrega que durante la celebración se eleva triunfalmente en salmos, alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, mientras que toda clase de música mezclada con clamores de Hosana acompañaba el canto al unísono. El centro de esta celebración era el templo, y el coro dirigía el canto, mientras los asistentes movían sus palmas y cantaban a manera de reposo. La celebración entera estaba enmarcada por una música viva y llena de expresiones de gozo. Ser considerado y sensible hacia la preferencia de nuestro prójimo es importante, especialmente en el contexto de la adoración colectiva, ya que esta práctica edificará y unirá a la iglesia, y para los no creyentes será una evidencia de que Dios está entre vosotros. El apóstol Pablo recomienda en Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honrar, prefiriéndoos los unos a los otros
En nuestra adoración como congregación, escojamos estilo que beneficia espiritualmente a la mayor cantidad de miembros con un espíritu de amor fraternal, sin imponer nuestra propia gusto o preferencias musicales. Aún en la diversidad de estilos musicales, cada congregación pueden escoger para adorar existir cierta característica que la adoración debe poseer. En el Ángel de Juan dice que los que moran en Jesús serán felices, alegres y se gozarán en Dios. La amabilidad subyugada será la señal de la voz, la reverencia por las cosas espirituales y eternas se expresará en las acciones y las músicas. Una música alegre resonará en los labios porque fluyen del trono de Dios. Entonces nuestra vida musical y adoración debe caracterizarse por estar llena de gozo sin importar el estilo que escogemos. En conclusión, recordamos que cuando escogemos estilos musicales para nuestra culto, debemos considerar que los adoradores tienen diferentes preferencias musicales que son el resultado de las asociaciones mentales de cada creyente. Estas asociaciones mentales no hacen que cierta pieza musical sea esencialmente buena o mala, sino que convierte a cierta música en apropiada e inapropiada según el contexto particular de nuestra congregación. Es posible que el estilo musical de una congregación sea distinto al de otra congregación, pero eso es natural porque cada congregación tiene características que lo hace única. También debemos recordar que una adoración efectiva y equilibrada es aquella en la cual la congregación entera puede responder con un amén, ya sea mediante una respuesta verbal o de otra forma. Si la mayor parte de la congregación no puede unirse en un amén, entonces no estamos facilitando la adoración, sino distracción, y estamos creando disensión y crítica. En nuestra congregación se puede cumplir la promesa: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico. Oremos y busquemos activamente crear un espíritu de unidad en nuestra iglesia local mediante la elección de estilos que sean adecuados para todas nuestras congregaciones.